Anoche el poderoso huracán Beryl se intensificó a categoría 5 y este mediodía, mientras se dirige a Jamaica, volvió a categoría 4. Beryl ya provocó al menos 5 muertes en el Caribe, 3 en Granada, 1 en San Vicente y las Granadinas y también otro deceso más en la costa de Venezuela. Su paso por Jamaica provocará marejadas ciclónicas y fuertes inundaciones. Continuará su curso rumbo a las costas mexicanas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Beryl impactará entre jueves y viernes sobre los municipios de Chetumal y Tulum, esto en Quintana Roo, quizá ya degradado a huracán categoría 1 o 2. Sin embargo, su fuerza se extenderá sobre Mérida y Yucatán. Además, se prevé un posible segundo impacto sobre los estados de Veracruz y Tamaulipas el domingo por la noche o el lunes por la madrugada. Y para que se dé una idea de la magnitud de este huracán, vea usted estas imágenes de la impactante dimensión de Beryl. Son imágenes que nos regala la Estación Espacial Internacional, quien capturó, vea usted, el ojo del huracán desde el espacio mientras pasaba por el Caribe. ¿Sabe cuánto mide? El ojo del huracán de Beryl mide 19 kilómetros de diámetro. Para que usted se dé una idea, esto equivale a la distancia que hay entre el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, y la alcaldía Tlalpan, aquí en la capital. Impresionante. Otras imágenes también impresionantes fueron las capturadas desde un avión cazahuracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Esta aeronave voló al interior del ojo del huracán. Ahí se ven las enormes nubes que rodean el avión y no dejan ver nada más que una salida allá arriba. ¿Lo ve usted? Esto sería el ojo del huracán. Los aviones o los cazadores de huracanes recopilan información que ayuda a meteorólogos a hacer predicciones precisas, ayudan también a investigadores a lograr una mejor comprensión de todos estos fenómenos. Bueno, y aunque todavía no se dejan sentir los efectos de Beryl en México, los remanentes de la tormenta tropical Chris siguen generando intensas lluvias y también crecidas de ríos. En Veracruz, por ejemplo, ya se reportaron muertos y desaparecidos. Isabel Zamudio, qué gusto enlazarnos contigo. Buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Elena. Efectivamente, ya aquí en Veracruz por lo menos hay 3 fallecidos por estos remanentes de la tormenta tropical Chris. Se trata de policías. Son 4 los que desaparecieron la noche del domingo 30 de junio. Ellos andaban avisándole a la gente a no exponerse, a no cruzar vados ni zonas en donde estuvieran las corrientes del agua mucho más alta de lo normal. Y lamentablemente fueron víctimas de eso que ellos estaban advirtiendo. Al pasar un vado en la zona de Tepetlán, se llama ese municipio, hacia Amafafa, es una comunidad, lamentablemente fueron arrastrados por la corriente del río, ya han sido buscados y hoy precisamente hasta el mediodía habían encontrado los primeros 2 cuerpos, el tercero fue reportado que lo hallaron esta tarde, faltaría un cuarto. Los desaparecidos eran el director de la Policía Municipal y 3 elementos de esta corporación. Realmente de este caso fue apenas hoy que se empezó a conocer y hasta hoy que las autoridades estatales decidieron acudir al lugar a brindar apoyo. Y es así como se localizaron los cuerpos, porque pues la población en esa comunidad serrana que está cerca de Jalapa, está a 30 kilómetros de Jalapa, ni siquiera está lejos, pero es muy difícil llegar. Y más que en estos momentos los caminos están rotos. Hay que tomar muchísimas veredas, desviaciones para poder llegar a donde ocurrió este lamentable hecho. Recordar que con la anterior tormenta tropical, aquí en Veracruz se registraron también 3 muertes
Entonces estaríamos en estos momentos empatados con Chris, con en cuanto a números de fallecidos, pero todavía faltaría por localizar a un policía. Y como decías, hay muchas corrientes ya desbordadas. Tan solo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín y Jamapa, están desbordados los ríos Jamapa y los ríos Cotazla. Han provocado inundaciones en las partes del centro de esos dos municipios de Medellín y de Jamapa, hasta la zona conurbada con Boca del Río. Ya hay algunas anegaciones, algunos encharcamientos severos, como se les llama, pero estos ríos hay que recordar que han provocado inundaciones severas. Son de respuesta lenta, pero también muy lento para que baje, y ya hace más de una década, 2010, 2011, con un huracán provocó cientos de miles de damnificados y muchísimos muertos, que nunca se conoció la cifra oficial porque las autoridades se negaron a reconocer que hubo comunidades completas que desaparecieron. De allí también la preocupación ahorita por Beryl, porque es algo parecido a lo que ya se vivió en aquel entonces. Esperemos que todos estemos suficientemente preparados si es que llega con fuerza este fenómeno meteorológico, y ojalá puedan encontrar pronto a esa persona reportada como desaparecida allá en Veracruz. Querida Isabel Zamudio, gracias. Vamos a seguir pendientes. Buenas tardes. Mire, en Hidalgo también un adulto mayor perdió la vida durante uno de los derrumbes que se han registrado allá en el estado, convirtiéndose en la primera víctima de las intensas lluvias allá. Ocurrió en el barrio de La Lomita, de donde era originario, quien fue identificado como Felipe, de 67 años. También en el municipio de Xochitiapa, pobladores quedaron incomunicados luego de que varios derrumbes que impidieron el acceso a la cabecera municipal. La energía eléctrica tuvo afectaciones y la señal telefónica fue interrumpida en toda la zona. Y vea lo que ocurrió en Chiapas. Hay una madre rescató a su hijo que estaba a punto de ahogarse justamente en un río. Esto sucedió en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Reportes indican que fueron unos niños que se dirigían a la escuela los que notaron que había una persona pues colgando sobre el río. Dieron aviso a sus familiares, quienes de inmediato llamaron a emergencias. Pero ante la tardanza de las autoridades, fue la madre del joven quien de inmediato llegó al lugar y bajó para rescatarlo con ayuda de quienes observaban. La víctima fue trasladada a un hospital. Se reporta fuera de peligro. Bueno, vamos ahora a Oaxaca, porque allá las fuertes lluvias dejaron daños en al menos 17 escuelas. Autoridades del estado reportaron que las zonas más afectadas son la Sierra Norte, el Valle Central y la región del Istmo de Tehuantepec, en donde además se han reportado deslaves en la carretera panamericana, en el paraje Aguasanta, también inundaciones por escurrimiento de ríos. Teníamos el último reporte, cerca de 17 escuelas, así con algunos desgarramientos, pero a veces se inunda un poquito más, pero el agua cuando disminuye o deja de llover con mayor intensidad, pues disminuye, ¿no? Pero tiene que suspenderse que... La es limpieza, ¿no? Los delegados regionales ayudan con las escobas, los trapeadores y los padres de familia luego... Si llueve mucho, se tendrán que suspender las actividades. ¿Perdón? Si llueve mucho, se tendrán que suspender. Hemos dado la facultad a los delegados que coordinen con las coordinaciones de protección civil derivado de la situación. Y en San Luis Potosí las lluvias no paran ni pararán. Por eso allá ya se ha iniciado el desalojo de viviendas. En Ciudad Valles, algunas familias de la entidad simplemente acomodan sus muebles, toman sus documentos importantes y dejan su hogar. Y es que el río Valles amenaza con desbordarse. En Tamazunchale, varios habitantes fueron trasladados a un refugio temporal. En el municipio de El Naranjo, el agua provocó que un panteón se inundara, por lo que pobladores junto a sus animales tuvieron que salir caminando ahí entre el agua, revuelta, dicen, con los restos del panteón.
Bueno, así las cosas con los remanentes de Chris, pero ¿cómo se preparan? ¿Cómo se están preparando aerolíneas, seguros y la Comisión Federal de Electricidad ante el probable impacto del huracán Beryl? Ana Cari Martínez, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches. En efecto, ante la posible llegada de Beryl, este huracán que se prevé que toque tierra en la península de Yucatán este jueves, diversos organismos y empresas ya se preparan para este impacto a través de diversos protocolos de emergencia para minimizar lo más posible el impacto negativo de este fenómeno natural. Por un lado, la Comisión Federal de Electricidad indicó que ya comenzó a implementar los protocolos de emergencia para atender las afectaciones en el sistema eléctrico. Su estrategia se basa en acciones de seguimiento antes, durante y después del impacto del huracán. CFE indicó que cuenta con manuales y planes con los que establecen los mecanismos que contribuyen a la adecuada y oportuna toma de decisiones en caso de afectación en el suministro eléctrico, y detalló que para atender las afectaciones por esta temporada de huracanes cuenta con 17,000 trabajadores dispuestos a atender todas las afectaciones, así como 1,277 centros de atención a usuarios, 127 almacenes de emergencia, 111 centros de operaciones de CFE Transmisión, 46 torres de iluminación, 90 subestaciones móviles, 88 centros de control de CFE Distribución, 12 helicópteros, 9,403 vehículos, 648 plantas de emergencia y 26 plantas de gran capacidad para el suministro eléctrico. Por otro lado, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señaló que Quintana Roo es la segunda entidad con mayor cobertura de seguros por riesgos hidrometeorológicos, con 13.3%. De este porcentaje, los hoteles son el giro de negocios que más se blinda ante desastres naturales como los huracanes y las tormentas tropicales, con una cobertura de 67.4%. Otros edificios alcanzan una cobertura de aseguramiento de 9.32%. Le siguen las oficinas con 9.3%, vivienda 8.2%, las naves industriales con 5.1% y otro tipo de inmuebles que alcanzan un aseguramiento de 2.5%. En cuanto a las aerolíneas, la mayoría aún no presenta movimientos o cancelaciones en sus vuelos hacia la península de Yucatán. Sin embargo, ya se preparan para posibles afectaciones en cuanto toque tierra el huracán. Una de ellas es Aeroméxico, que estableció una política de protección para los pasajeros que tengan afectaciones en sus vuelos hacia y desde Cancún, Cozumel, Chetumal, Tulum y Mérida. Esta estrategia incluye la condonación de cargos por cambio de fecha o de ruta. Mientras tanto, Volaris pidió a los usuarios mantenerse al pendiente de sus canales oficiales, donde informarán todo el movimiento y las afectaciones que se puedan dar en sus rutas y las operaciones hacia y desde el sureste mexicano. Con esto, Selene, tanto empresas como asociaciones y organismos estatales buscan minimizar lo más posible el impacto y sobre todo las afectaciones que pueda tener la población ante la llegada sí de este huracán Beryl, pero también en general toda la cobertura es para esta temporada de huracanes. Así la información, Selene. Ana Cari, importantes datos los que nos das. Hay que estar todos preparados, pero es impresionante los números, ¿eh? Solo el 8% de las viviendas están aseguradas allá en Quintana Roo. Habría que voltear a ver ese tema con más seriedad, probablemente, a toda la gente que vive allá y que puede estar en riesgo su patrimonio. Ana Cari, gracias por estos datos. Muchas gracias, Selene. Seguimos al pendiente. Buenas noches. Mire, y hablando de lluvias, ¿cómo cree usted que van los niveles de las presas del Cutzamala? ¿Habremos tenido ya un cambio tras el paso de estas lluvias? Fanny Miranda, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos cómo nos está yendo. Hola, Selene, muy buenas noches. Pues se registró una ligera recuperación de las tres principales presas del sistema Cutzamala. Habíamos dicho que tras el paso de Alberto pues no hubo mejora, pero ya las lluvias de la semana pasada dejaron pues algunos remanentes en esta zona de la cuenca del río Cutzamala y estamos ahora al 26% de la capacidad de llenado. Estos son 210 millones de metros cúbicos. Te digo que es una ligera recuperación porque la semana pasada reportábamos aquí estamos ahora en 26.9 y la semana pasada en 26%. Sí.
Entonces, la semana pasada tenían 204 millones de metros cúbicos. Pues menos de un punto porcentual. Menos de un punto, pero pues es considerable. También hay que tomar en cuenta que se redujo la extracción de 8 metros cúbicos por segundo a 6. También eso pues ayudó a que no cayera. Y esta es la primera vez en 6 meses que no se registra pues una baja en las presas del sistema Cutzamala. Fue a partir de diciembre que comenzó a darse, pues debido a esta época de estiaje, que comenzó a darse pues disminución del nivel, y ahorita tenemos ya con la entrada de la temporada de lluvias ya en todo lo que da, pues esta muy ligera recuperación. Pero también hay otras presas del país que se han recuperado. Hay que recordar que tenemos 210 principales presas o de grandes presas en todo el país. Hasta el momento son 6 las que se encuentran ya en un llenado total, pero más de la mitad se encuentran en menos del 50% de su capacidad de llenado. Es decir, todavía nos hace falta que esta temporada de huracanes, de ciclones tropicales, pues recupere el resto de las presas, y vamos a ver pues cuáles son los datos del monitor de sequía, que esto se da a conocer a finales del mes, pero así va la recuperación. Bueno, solo 6 presas al 100%, solo son 6. Muy poquititas. Exacto, tenemos 17 presas entre el 75 y 100% de llenado, 34 presas entre el 50 y 75% de llenado, y son 153 presas las que se encuentran menos del 50%. Híjole, es que Fanny, vaya que nos dio duro la sequía este año. Durísimo. Y bueno, las presas que más se han beneficiado con esta temporada pues son las de Nuevo León, ya lo hemos comentado, la presa La Boca, El Cuchillo, por supuesto, y Cerro Prieto, las que han sido más pues beneficiadas por estas lluvias. Y con este dato también el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer hoy que este junio del 2024, pues es el junio más lluvioso de los últimos 83 años. ¿Lluvioso? El más lluvioso, así es. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se registraron 148 milímetros de lluvia, lo que representa 49% más precipitación que la que ocurre habitualmente para un mes de junio, y nosotros pues la sentimos, ¿no? Se sintió en estas presas, como te decía, de Nuevo León, y también aquí en el centro del país, pero también fue el mes de junio más caluroso. Así de extremo. De extremo está. No me digas, así de lluvioso y así de caluroso. Así es. Y bueno, hablando también de récords, pues resulta que también esta temporada de incendios forestales es la segunda más intensa después del 2024, Selene. Justamente es el segundo año más crítico, solo después del 2023. Los 3 últimos años están entre los 5 más críticos de los registros de la Comisión Nacional Forestal, que datan de 1998. Este año, de acuerdo con los registros, se tienen 6.771 incendios forestales que afectaron 862.000 hectáreas, mientras que en el mismo periodo de 2023 ocurrieron 7.339 siniestros que afectaron 972.000 hectáreas. Y los estados más perjudicados son Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Durango, Nayarit, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa, que representan el 81% del total nacional. Y así se ve pues la temporada, ¿no? De enero a junio, una sequía intensa que provocó estos incendios que se ubican ya como el segundo año más crítico, y después junio llega con todas las lluvias para colocarse en el junio más lluvioso, y todavía nos faltan pues más ciclones. Y es que, como ya platicábamos, todo tiene que ver, ¿no? Este tema de las sequías, luego los incendios, todo se calienta y vienen fenómenos como lo que estamos viendo, tormentas tropicales, huracanes fuertísimos, porque todo está muy caliente, las aguas están muy calientes en los océanos. Así es, y eso está asociado al cambio climático, ¿no? Las sequías, los huracanes son fenómenos que ya existen, pero lo que está haciendo el cambio climático, pues, es intensificar estos fenómenos, hacerlos más extremos. De acuerdo con el panel intergubernamental para el cambio climático, pues se dice que en estos años ya recientes, actuales, vamos a tener cada vez más pues estos fenómenos más feroces. Lo hemos visto, huracanes pues que se intensifican en cuestión de horas, ¿no? Los pronósticos arrojaban un modelo, pero en cuestión de minutos, como es pues está así el cambio climático, bien lo dices, esta emergencia climática que ya nos está pegando en la cara. Gracias, como siempre, Fanny, por tu trabajo, que esperemos ayude a que todos tengamos más conciencia de lo que está pasando. Gracias. Con mucho gusto, Selene. Gracias, buenas noches. ¡Hey! ¡Mira, viejón! ¡Se le encargo!
Mira la guatemalada, cómo quedaron a la vez aquí. Como 30 malditos aquí. Ya. 30 veces aquí adentro. Uno. Vaya. Mire cómo quedó la gran raza de aquí. Todo bien. Todo bien, viejón, mire. Arriba, la fea. Puro Sinaloa, la... Mira. ¿Sí, okay? Aquí donde nos mandan marranos le vamos a dar la madre, viejo. Bueno, así fue como fueron abandonados casi 2 decenas de cadáveres en el municipio de La Concordia, en Chiapas. Ya lo vio usted, son imágenes fuertes. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes son exactamente estos sujetos y por qué los mataron? Nos enlazamos con Jonathan González, quien tiene todos los detalles. Buenas noches, Jonathan. Selene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, pues estas son imágenes de presuntos sicarios que fueron abandonados en la tolva de un volteo en el municipio de La Concordia. Decirte que precisamente fue el miércoles 26 de junio cuando se reportó un enfrentamiento entre 2 grupos criminales en esta zona de La Frailesca, y fue precisamente hasta el viernes 28 cuando se difundió a través de redes sociales este video que veíamos en pantalla, donde muestra prácticamente a 20 personas que ya fueron contabilizados por elementos de la Fiscalía General del Estado y también de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde dan cuenta de esta masacre, de este asesinato, y sobre todo pues decirte que después de que se registró esta difusión del video el día viernes, fue 2 días después que las autoridades de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y también servicios periciales, pues subieron a esta zona del estado de Chiapas para hacer la verificación correspondiente. Y en este sentido, ahí es donde encontraron pues estos 20 cuerpos. Decirte que, uno de ellos, en la caja del camión estaban 14 cuerpos del sexo masculino, 2 más en la cabina 2 a un costado y 1 más aproximadamente a 100 metros del vehículo, el cual pues todos estos presentaban impactos de alto calibre. Y justamente en este video también uno de los miembros de los cárteles también mencionaban, realiza el tiro de gracia a uno de los elementos. Se habla que precisamente estos elementos son provenientes del vecino país de Guatemala, y quienes fueron abandonados en este camión. Hasta el momento, pues las autoridades han indicado que los cuerpos fueron trasladados al Panteón Municipal para realizar la necropsia de ley y sobre todo pues la identificación de las personas. Hasta el momento son 6 las personas que ya han sido identificadas, de las cuales precisamente pues en próximos días serán devueltos a las familias correspondientes, se notificarán a las familias, mientras que las otras pues aún se encuentran en una fosa común para que en próximas horas sean identificadas. Pero ¿qué te parece si vemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos hechos? Fue un enfrentamiento lamentable en el estado de Chiapas, en la zona fronteriza con Guatemala. Hay 2 grupos que están enfrentados, ya lleva tiempo esto. ¿Qué motiva esto? Pues el tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes. Pues ya autoridades de Guatemala también nos estaban diciendo, Jonathan, ahí mismo en la mañanera, que pues están colaborando, ¿no?, para poder identificar estos cuerpos que, por lo que nos comentas, estuvieron días abandonados sin que nadie pues le hiciera caso a los ciudadanos que vivían cerca y que pues ya no aguantaban el olor a muerto. Así es, precisamente estos cuerpos estaban entre la comunidad Reforma y Jaltenango, el municipio de Jaltenango, y justamente un dato muy interesante es que en esta comunidad de Reforma son pocos los habitantes que permanecen en sus viviendas, debido a que en esa zona en los últimos años pues se han registrado enfrentamientos del crimen organizado, lo cual ha provocado pues también el éxodo de estas familias, y a pesar de ello pues fue precisamente ellos quienes denunciaron
sobre el hallazgo de estos cuerpos y sobre el olor fétido, pues ya llevaban prácticamente 4 días sin ser levantados por las autoridades y sin ser atendidos. Y es ahí, pues precisamente, que los elementos de las fuerzas federales y estatales acudieron al llamado de la población para poder hacer el levantamiento de los cuerpos. Un tema entonces de narcotráfico, un tema de migrantes, es lo que dicen las autoridades. 6 cuerpos ya identificados. Y nada más precisanos, por favor, ¿estos 6 cuerpos serían de nacionalidad guatemalteca, los 6? Hasta el momento las autoridades no han revelado las nacionalidades, sin embargo se presume de lo que se han encontrado los indicios es que sí son del país vecino de Guatemala. Bueno, Jonathan González, estaremos muy pendientes de la información que siga surgiendo al respecto de esta masacre. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Mire, en Uruapan, Michoacán, cámaras de seguridad de una farmacia Guadalajara captaron el momento de un asalto ocurrido ayer. En estas imágenes se ve cuando 2 hombres con el rostro cubierto, ahí los ve, con armas cortas, irrumpen en este establecimiento, amagan a 2 trabajadoras para obligarlas a entregarles el dinero de las cajas. Sin embargo, uno de ellos con sudadera blanca, y lo ve, pierde el control y le dispara a quemarropa a una de ellas. Luego de los disparos, ambos huyen. Sin embargo, horas después fueron capturados por policías municipales. También fueron identificados como Jorge, de 27 años, y Juan, de 49 años. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades para esclarecer este caso. Tienes que parte de la madre, te mete un balazo, tienes un segundo, hija de tu puta madre, rápido, te mete un balazo, métete, abre la culera, abre la culera, saca todo lo que tienes. Siguen las agresiones contra automovilistas en el Estado de México. En calles de Nezahualcóyotl fueron captadas imágenes donde se observa el modus operandi de supuestos montachoques. En este video se ve como una camioneta sigue a una pareja a bordo de un automóvil, les cierra el paso, luego baja un sujeto, golpea las ventanas e intentan abrir las puertas. Por fortuna, el conductor aceleró y logró perder a su agresor. ¿Por qué te estás siguiendo? 88.9 Noticias. Información que Míralo. Míralo. Sara, no te bajes, no te bajes. Son montacoches, no te bajes. No te bajes, Sara. No te bajes, no te bajes. No te bajes, Sara, no te... Bueno, ahí está la zona y ahí está el rostro de estos montachoques. Ojalá pronto los agarre la autoridad. Seguimos con esta información de violencia porque hablando de incidentes carreteros, de violencia en las carreteras, mire, fue captado en video el momento en que padre e hijo fueron atacados a balazos al tratar de evadir a presuntos delincuentes que operan en la autopista México-Pachuca. Estas víctimas grabaron después de que fueron amenazados en un intento de asalto y mientras sus agresores huían en un vehículo. En este video grabado el viernes pasado se observa cuando fueron baleados, dejando a un joven de 17 años muerto. Impresionante lo que grabaron. ¿Dónde, hijo? ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde para, hijo? ¡No, hijo! ¡No! 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 ¡Espérame, hijo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Gonzalo! 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 ¡No! ¡No, hijo! Si hay más información de este caso, nos enlazamos con mi compañero Miguel Sarmiento. Miguel, buenas noches. Gracias, Selene, muy buenas noches. Y justo es el kilómetro 29 de la autopista México-Pachuca, donde esa mañana del 28 de junio
Aquí va circulando, en este caso, en su camioneta, el señor Gabriel y Ángel Jesús, este menor de edad, quien lamentablemente falleció luego de 2 impactos de bala de arma de fuego. En este punto es donde escuchamos las detonaciones y más adelante es donde queda impactada la camioneta. La información que tenemos es que, pues bueno, en este caso, como hemos podido escuchar en el video, el señor Gabriel pide apoyo, pide auxilio, en este caso para que le brinden los primeros auxilios a este menor de edad. Son los vecinos quienes corren a este punto, auxilian en este caso a esta familia y posteriormente llegan las unidades de emergencia. Platicamos también con los transportistas Selene, quienes exigen mayor seguridad. Han indicado que prácticamente todos los días es en este punto donde se registran asaltos, no solamente a los transportistas, también a transeúntes. Estamos hablando que esta es la parada Esmeralda que conecta con este municipio de Tecámac y sobre todo, pues bueno, las autoridades brillan por su ausencia. Si me permites, vamos a escuchar a los propios vecinos y también a los transportistas. Pues nada más nosotros escuchamos la detonación. Entonces ya fue de que yo salí, pero ya cuando yo salí ya la camioneta ya estaba estacionada ya. Cuando yo fui, yo escuché el que iba con el copiloto que dijo, ayuda, por favor, ayuda. Entonces pues los policías de este lado, pues no, ahora sí que como son de este lado, pues lo único que le dijo uno, dice, ya jefe, dice, ya viene la ambulancia. Aunque sí, últimamente sí ha estado más complicada la situación. Lo que sí yo he notado, de que en el tramo más en las noches es cuando se intensifican más los robos, los asaltos. En la madrugada también cuando salen a trabajar. Y uno como transporte, no está exento de todo esto. Selene, pues ahí está el calvario que vivió padre e hijo la mañana del 28 de junio y ahí escuchábamos en este caso también a los transportistas y en estos momentos ni siquiera tenemos vigilancia en esta zona y es el reclamo que han hecho en este caso quienes transitan por este punto. En el transcurso de la tarde sí llegaron peritos de la Fiscalía del Estado de México para el levantamiento de indicios para poder checar alguna cámara vecinal, pero falta luminaria y en este tramo no pudimos ver ninguna cámara de parte de la autopista, Selene. Bueno, esto ocurre el 28, nos dicen, y hasta hoy, hasta el 2 de julio, acuden las autoridades a levantar indicios. Así las cosas. Miguel Sarmiento, gracias. Buenas noches. Estamos atentos. Buenas noches. Mire, en este contexto, junio se convirtió en el segundo mes más violento del año, al registrar 2.363 asesinatos, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto es un promedio de 8 personas asesinadas diariamente en el país. El día más violento fue el domingo 23 de junio con 10 víctimas, seguido del 5 cuando se reportaron 99 muertes. En ese mes, Guanajuato fue la entidad con el mayor número de homicidios, con 273 asesinatos. Y hoy el presidente López Obrador aseguró que en el próximo sexenio se consolidará la estrategia de seguridad pública que asegura ha reducido los niveles de criminalidad en el país. Afortunadamente va a haber continuidad con cambio, va a continuar la transformación y esto se va a consolidar como una estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad. Lo que es el lema de la Guardia Nacional, justicia y paz, porque la paz es fruto de la justicia. En eso estamos avanzando, hay reducción, hay disminución en la incidencia delictiva, prácticamente en todos los delitos. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya porque la Secretaría de Gobernación presentó una demanda de juicio político contra el juez Rodrigo de la Pesa. Él ordenaba que se nombrara ya a los magistrados del Tribunal Electoral que faltan. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Mire, ayer le informé que el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa concedió una suspensión que ordena al Tribunal Electoral nombrar
a las 2 magistraturas faltantes que se necesitan para poder calificar la elección presidencial. Una acción que, bueno, pues ya molestó a los integrantes de la Cuarta Transformación, y tanto que hoy la secretaria de Gobernación interpuso lo que usted ve. Esta es una demanda de juicio político contra el juez Rodrigo de la Pesa. Argumentó que emitió una suspensión que claramente, dicen, excede sus atribuciones. En este documento aseguran que se vulneró el principio de división de poderes que debe regir al Estado democrático de derecho, y aclaran que la designación de magistrados, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales, es un procedimiento regulado de manera expresa en la Constitución. A ver, ¿por qué se llegó hasta este punto? Hay que entenderlo. Hay que recordar que es el Senado de la República, la mayoría de Morena y sus aliados allá en el Senado de la República, quienes tienen detenidos todos los nombramientos del tribunal. En agosto de 2023, la Suprema Corte delineó la ruta que el Senado debía seguir para integrar las ternas y nombrar a las magistraturas. El 31 de octubre de ese año, los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante terminaron su gestión en esta sala superior. Al día siguiente, el 1 de noviembre, las nuevas magistraturas debían entrar en vigor. Sin embargo, por falta de acuerdo en el Senado, esto pues no ha ocurrido. El 7 de mayo de 2024, la presidenta del tribunal, Mónica Soto, hizo un llamado al Senado a nombrar las magistraturas pendientes para validar la elección presidencial. Y no ha ocurrido. Y bueno, pues se otorga esta suspensión. ¿Qué dice la presidenta electa Claudia Sheinbaum acerca de este caso? Ella también reaccionó. Dijo que es un ejemplo más de lo necesaria que es la reforma al Poder Judicial. Pues es el mismo que concedió efectos contra la ley de energía eléctrica. Es un juez que no es la primera vez que hace suspensiones frente a acciones que hace sea el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. La Constitución claramente especifica que en el caso electoral el máximo organismo es el Tribunal Electoral y particularmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tiene que hacer un juez exigiéndole algo al Tribunal Superior de Justicia de la Federación en términos electorales? Un juez que antes ya había actuado en contra de decisiones del Poder Legislativo. Es decir, un juez que actúa políticamente. A ver ahora, ¿qué dice el juez Rodrigo de la Pesa al respecto de todo esto que causó su resolución? Bueno, en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga, explicó y defendió la decisión. Señaló que esto incluso ayudará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Además, se defendió de las críticas. Considero que tomé una decisión adecuada porque el tribunal no tiene una facultad para integrarse a sí mismo. Entonces no es que yo esté invadiendo alguna facultad. Y además, podría yo decretar una suspensión parecida respecto de cualquier órgano defensor de derechos humanos. No, yo no tengo ninguna afiliación política, ni mucho menos en mis decisiones debo tenerlas, porque debo ser imparcial. Pero además, insisto, este argumento es político. Yo no soy político y no sé qué hay detrás y te diría que ni siquiera quiero saberlo, ¿no? Simplemente es, creo que todos estamos interesados en que un órgano que va a calificar las elecciones funciona normalmente. Bueno, a favor de este juez también reaccionó la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez. En su cuenta de X escribió que es muy grave que la CEGOP pida un juicio político en contra de un juez que solo hizo su trabajo. Añadió que las resoluciones de un juez de amparo se impugnan ante tribunales colegiados y no se persiguen. Por último, cuestionó ¿dónde está su respeto a la división de poderes y a la autonomía judicial? Más tarde, publicó un video defendiendo también a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. En las democracias se respeta la división de poderes. Basta de denostaciones en contra de la ministra Norma Piña. Basta de minimizar su cargo. Basta de agredirla. Si la agreden a ella,
nos agreden a todas. Parece ser que la 4T, más que querer una justicia pronta y expedita para los mexicanos, quiere venganza contra el Poder Judicial, que ha sido equilibrio ante su autoritarismo. Bueno, y este día se llevó a cabo el tercer foro de discusión sobre la reforma al Poder Judicial y se llevó a cabo en el Estado de México. Ahí asistieron magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes señalaron que la reforma se debe aplicar con una perspectiva republicana y federalizada. Además, el presidente del tribunal se enfrentó con Ricardo Monreal por el tema de la austeridad, pues señala que no se puede impartir si no hay suficiente personal. El senador respondió que la austeridad seguirá. Además, siguieron los posicionamientos sobre el tema. Pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado nuestra institución y que desgraciadamente no solo afectan nuestra imagen, también los derechos de los trabajadores. Tenemos titulares enfermos de poder, de querer manipular, de controlar, y que son cuestiones en las que yo insistiría y propondría que nuestro tribunal disciplinario, como parte de esta reforma, se encargue de fortalecer. En mi opinión, el sistema de justicia en México está colapsado. Tenemos que aspirar a una justicia mucho más ágil, más rápida, ¿no? Mucho más barata para el ciudadano, sí para el gobierno, pero para el ciudadano, ¿no? Justicia más accesible, de más fácil acceso, y justicia de mayor calidad. Mi pregunta concreta es, ¿esos temas los aborda esta reforma? Mi respuesta es no. Y es momento de nuestra radiografía judicial sobre el Pleno de la Suprema Corte y cómo se conformaría en caso de que se apruebe la reforma al Poder Judicial. Mira, actualmente la Suprema Corte se conforma de 11 ministros, pero con esta iniciativa se busca reducirlo a 9, además de la desaparición de las 2 salas para que sus asuntos sean abordados únicamente por el Pleno en sesiones que serán públicas. Esta sería la mayor reforma al Poder Judicial desde 1994, luego de que la impulsó el presidente Ernesto Zedillo. A raíz de esta surgió el Consejo de la Judicatura Federal, el rediseño de la Suprema Corte que pasó de tener 26 ministros a solo 11 y se fijó una duración de 15 años en el cargo para cada uno. Sin embargo, la reforma pretende que los ministros duren 12 años en el cargo, no tener goce de pensión y que los ministros sean electos de manera secreta. Ya lo sabe, este punto tan polémico, mediante el voto popular. Un dato importante es que Norma Piña fue la primera mujer presidenta del tribunal en 200 años, aunque su gestión pues no ha sido fácil, ya que desde febrero del año pasado comenzaron los roces con el presidente López Obrador. Además, en mayo, el presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, denunció amenazas, algo que recordará también. Ella negó. Pero bueno, vamos a ver ahora cuáles son los pendientes justamente de la Corte en lo que resta del año. El primero es resolver el tema de la validez de la prisión preventiva de oficio, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición en contra de las reformas de Morena, aprobadas en fast track durante el llamado Viernes Negro del Congreso de la Unión, y los amparos en contra a la ley minera. Con esto hacemos una nueva pausa. No se vaya. En Puebla, esta mañana se reportó un fuerte incendio cerca de la carretera federal Atlixco, Puebla. Al volver le tendremos los detalles. Vamos a temas internacionales. Al menos 116 personas murieron aplastadas y cientos más resultaron heridas este martes en una estampida durante una celebración religiosa, esto al norte de India. Todo ocurrió mientras los habitantes se habían congregado para oír a un gurú en las celebraciones en honor a la deidad hindú en la ciudad de Hathras, pero una tormenta de arena sembró miedo sobre la multitud. Esto provocó que salieran corriendo en estampida. Varias personas murieron al instante, entre ellos, la mayoría, mujeres y niños.
Y en temas de la elección en Estados Unidos, el juez Juan Merchan aplazó la audiencia de sentencia en contra de Donald Trump por el caso de pagos ocultos a Stormy Daniels hasta el próximo 18 de septiembre. Esta audiencia ocurrirá luego de la convención republicana que ocurrirá en Milwaukee del 15 al 18 de julio, mientras que Joe Biden habló sobre su mal desempeño en el debate del pasado jueves. Dijo que se debió al cansancio que ha acumulado de sus viajes internacionales. Durante un mitin con simpatizantes, aseguró que casi se duerme en el escenario. Sin embargo, dijo que esto no es una excusa. Hacemos una nueva pausa, no se vaya. Ya viene Minelli Ataide y los deportes. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros porque ya está aquí Minelli Ataide y lo mejor de los deportes. Buenas noches, Mine. Muy buenas noches, Oye, vamos a hablar de Copa América porque, bueno, ya sabemos, eliminaron a México. Ayer también eliminaron a Estados Unidos, así es que los dos fuertes de la CONCACAF ya no están en la Copa América, pero en este momento se está jugando un muy buen partido Brasil frente a la selección de Colombia. En este instante va el medio tiempo, van empatados a 1, gol de Rafinha al minuto 12 y gol de Muñoz al minuto 47. Este es un gran partido y realmente son dos de los cuadros favoritos justamente para la siguiente fase ya y sobre todo pues para llevarse el título, más allá de que sabemos que Argentina es el fuerte, que también está Uruguay, pero estos dos también hay que verlos como candidatos. Y mañana, importante en el tema de selección mexicana, también hay una junta de dueños para analizar también todo lo que pasa con selección mexicana. Vamos a ver qué pasa sobre todo con el tema de, pues obviamente la continuidad de Jaime Lozano como director técnico de la selección mexicana. Por ahí ayer se mencionó justamente Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que pues bueno, va a continuar con un asesor, obviamente van a reforzar el cuerpo técnico, vamos a ver si eso sucede, porque también está en juego el puesto de Duilio Davino, director de selecciones, director deportivo. Veremos qué es lo que sucede, mañana tendremos toda la información y vamos a pasar a otro tema también muy importante, porque ya se acercan los Juegos Olímpicos, y bueno, pues al final estamos emocionados justamente con todo lo que viene para México, ¿no? Y hoy World Athletics finalmente confirmó las 7 plazas más que tiene el atletismo mexicano. Tendrán por la vía de ranking, ya sabemos que tuvieron algunos, y los que clasifican a la siguiente justa olímpica por este método son Alejandra Ortega de los 20 kilómetros en marcha, Cecilia Tamayo de los 200 metros planos, Ilse Guerrero de los 20 kilómetros en marcha, Tonatiu López 800 metros planos, Edgar Rivera, Eric Portillo, también está Diego del Real en lanzamiento de martillo. Y bueno, dichos atletas se unen justamente a la lista de deportistas que clasificaron por lograr una marca, como es el caso de Paola Morán en los 400 metros planos, Laura Galván en los 5,000 metros, Alegna González 20 kilómetros en marcha, Isitlali Moscote en maratón, Margarita Hernández también está en maratón, Ricardo Ortiz en los 20 kilómetros de marcha y José Luis Doctor en los 20 kilómetros de marcha, así como Noel Ali Chama 20 kilómetros de marcha, Ever y Jair Palma también están justamente en maratón y Uciel Muñoz justamente en el impulso de martillo. Así que el atletismo mexicano, en general, llevará en esta ocasión 17 atletas a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde pues sabemos que la marcha es justamente una de las esperanzas para lograr un buen resultado. Y bueno, recordemos que justamente la última vez que se dio una medalla fue en el 2016. Así la situación, esperemos ya mañana vamos a tener pues todo el panorama completo de cuántos atletas mexicanos van justamente a los Juegos Olímpicos. Hoy todavía juega la selección de básquetbol, veremos si consigue su plaza, pero bueno, difícil, pero todavía está ahí la esperanza. Sí, hombre, ahí en el básquet nos falta todavía. Sí, bastante, pero mañana bueno, la esperanza ahí está. Gracias, Mine. Muy buena noche. Toda la información. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Muy buena noche.